Hola Javier, gracias por atendernos. Bienvenido a Reporter 2, ¿cómo estás? Hola Ariel, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, presentaste un proyecto para declarar área protegida a la isla Los Mástiles. Así es, Ariel. La idea es que esta zona que pertenece a la ciudad de Granadero Baigorria por un comodato que se dio de parte de la provincia de Santa Fe en el año 97, realmente cumpla con un propósito. Y el propósito tiene que ver con que deje de ser un problema y se convierta en un recurso para la ciudad. La isla tiene del lado que corresponde a Granadero Baigorria, ya que otro extremo es Dan Bermúdez, casi 500 hectáreas. Con lo cual tenemos allí una capacidad para generar un buen ámbito que tenga que ver con la parte recreativa, con el turismo, inclusive con sectores de producción, pero que están allí y nadie los ha tomado todavía como un recurso importante para la ciudad. Así que presentamos esta ordenanza para que se declare un área natural protegida. Esto implica que empezamos a establecer pautas de funcionamiento. Y hago esta aclaración porque a veces se cree que cuando uno establece un área de protección natural hay que dejarla así para no tocarla. Y no, en realidad no es así, sino lo que hay que hacer es establecer algunos lineamientos básicos, después de un relevamiento que se haga para ver cuál es la situación concreta del lugar y determinar de allí en más una serie de actividades que tengan también el consenso de todos, digamos, las diferentes áreas del municipio, el Consejo Deliberante, y se pueda poner en marcha algo realmente importante para la ciudad. Javier, ahí me preguntaba, ¿esto más o menos es igual a lo que es hoy la Reserva Natural o lo que fue en su momento el área proteccionista de la Reserva Natural ahí en Barrio Paraíso de Baigorria? Sí, no exactamente, porque son lugares diferentes, digamos. Lo de la reserva natural más que nada era una protección de carácter paisajístico lo que tenía así, ¿no? De no alterar el paisaje fundamentalmente y también algunas cuestiones vinculadas con la fauna y demás. De todas maneras, lo de la reserva es demasiado pequeño en comparación en términos de territorio y en términos de riqueza biológica a lo que hay allí en las islas, ¿no? Entonces es mucho más ambicioso esto porque requiere todavía de una planificación mayor. Por ejemplo, el área que tiene que ver completa de estas casi 1000 hectáreas, que son las dos partes de la isla, tiene que ver con que allí se puede hacer muchísimos tipos de actividades, desde educativas, turísticas, científicas, de producción, entonces un poco más amplio que eso, ¿no? Pero bueno, la idea es generar las bases para que haya actividad y que no esté como está en este momento, en una situación bastante irregular, donde lo que hay hasta ahora son algunas especies de ocupaciones de algunos privados, donde en realidad el Estado está viendo cómo suceden estas cosas y no actúa. Y por otra parte, lo que tiene que ver con el turismo y la recreación está muy atado con hilos, de alguna manera, muy precariamente en lo que es el parador Puerto Pirata, y después el resto se da por ocupaciones de parte de la gente, pero no hay un control estatal sobre eso, ¿no? Y el proyecto justamente abarca todo eso lo que dijiste, ¿no? Desde turismo hasta espacios recreativos, hasta alguna cuestión de respetar lo autóctono del sector de isla, es decir, bien abarcativo para poder potenciar, controlar y resguardar esa parte de Baigorria. Exactamente. Nosotros creemos que la isla tiene que estar integrada a la ciudad. Si establecemos un plan conjunto para todo lo que tiene que ver con la zona de barrancas y costanera de la ciudad y lo integramos con la isla, vamos a tener una protección desde el punto de vista turístico, productivo e inclusive ecológico muy importante para la ciudad de Baigorria. Fíjate vos lo que pasó ayer en Puerto Pirata, que creo que ustedes difundieron imágenes o están por hacerlo, sí, con respecto a lo que fue un accidente sobre el cual no le vamos a echar la culpa a nadie. Fue una falta de previsión lo que pasó allí, cuando esas lanchas terminaron todas apiladas por la fuerza del agua. Ahora, eso tiene que ver también con el hecho de que un lugar que esté dedicado a la parte recreativo-turística tiene que tener una zona de prevención como para que tenga mínimamente una zona de amarre de lanchas, o bien dejar una zona libre para que la gente que está en la playa no corra ningún peligro. Entonces, son cosas que tienen que ver con la seguridad de la gente, con la necesidad de Baigorria de generar nuevos espacios vinculados con la recreación, de generar nuevas fuentes económicas, porque esto también hay que tenerlo en cuenta desde ese punto de vista. Es también un recurso económico importante que no puede estar desaprovechado, y más hoy en día.
Lo presentaste el viernes entonces y vas a ver si se puede tratar en la próxima sesión. Sí, yo estimo que pasar a estudio de las comisiones, me parece que en esto tenemos que hacer un debate amplio entre todos los concejales e inclusive el departamento ejecutivo, todos los que puedan enriquecerlo. Este es un proyecto que, si bien tiene las condiciones y los elementos necesarios para que se apruebe, pero a nosotros también nos gustaría que haya aportes de todo tipo para mejorarlo aún más, porque esa es la idea, que avancemos con un proyecto que esté consensuado por todos los sectores. Es decir, fue una punta para que el proyecto se pueda mejorar con todas las voces y todas las miradas. Esa es la idea, porque aparte estamos convencidos que Baigorria tiene que empezar a discutir cuestiones de infraestructura mucho más importantes. Tenemos que levantar la puntería en cuanto a los temas de discusión y sobre todo en el Consejo Deliberante. Hay cuestiones básicas de urbanismo que no se están discutiendo y la ciudad crece y crece mal, porque crece de una manera desordenada, de una manera donde se hace cada vez más difícil vivirla en términos de calidad de vida. Entonces, hay cuestiones que tenemos que hacerla ahora porque después va a ser muy tarde. Y esto es uno de esos temas, ¿no? Empezar a discutir cuestiones fundamentales de infraestructura. Bueno, estamos viendo justamente ahora las imágenes de lo que pasó en Puerto Pirata. Claro, la gente nos está llamando ahora viendo estas imágenes y dice, ¿y dónde estaba el distanciamiento allí? ¿Por qué estaban estas lanchas allí? Bueno, un debate que se da en todo punto de vista, hasta hoy lo decías vos también, hasta hay una mirada ideológica también en ciertos sectores, pero bueno, lo importante es contribuir a mejorar, a proyectar y potenciar esa zona. Sí, sin duda, sí. El caso de lo de ayer, estamos en medio de esta crisis sanitaria donde de pronto cualquier cosa que vemos lo vemos a través de esa mirada. Pero bueno, en algún momento eso va a terminar también. Entonces, estemos preparados para trabajar. Y por otra parte, hay que empezar a trabajar ya, porque la crisis del coronavirus no es que ponemos como fecha, por decirte alguna fecha, el 5 de octubre se terminó y empieza todo de nuevo. No, probablemente convivamos con esta situación un tiempo largo. Entonces, no hay que esperar que se termine nada, hay que ponerse a laburar ya mismo. Bueno, y antes de despedirte, te aprovecho, ¿cómo estás viendo tu mirada desde Cambiemos, estas nuevas medidas, hasta las 7:30 de la tarde, el tema de los negocios y las actividades en todo Santa Fe, o mejor dicho, en el Gran Rosario, el tema de que no se puede sentar uno en una plaza, el decreto que se conocía en el día de ayer? ¿Cuál es tu mirada desde Cambiemos? Coincidido. Ahí justamente lo perdimos, cuando íbamos a preguntar a Javier sobre el tema de la cuestión del horario, ahí se nos fue el contacto. A ver si lo podemos recuperar solamente para saludarlo y para que deje su posición con respecto al tema del horario de cierre. Y veíamos esas imágenes increíbles ayer que se vieron en Puerto Pirata, en la zona de Granadero Baigorria, que claramente mucha gente decía, ¿dónde está el distanciamiento? ¿Por qué estaba esta gente allí? ¿A qué obedecía que había tanta gente sin el protocolo, sin el barbijo? Cuando, dice, del otro lado está de este lado y del otro lado está la obligatoriedad del uso de barbijo, distanciamiento social. Esto terminó siendo hasta una nota de color, pero en definitiva esta es la situación que se plantea por mucha gente en un lugar muy, muy pequeño y con mucha afluencia de público, fíjese, ¿no? Y esto se dio por los barcos que ayer había en pleno canal de vías navegables aquí en el Paraná, ¿no? Claramente se dio así. Y hay de todos lados, mucha gente que estaba allí. Felizmente, lo único que hay que decir, felizmente terminó bien, porque no hubo que lamentar ningún tipo de heridas, ni de heridos, solamente algunos hechos de pintura, de abollón por parte de las embarcaciones, pero hay gente que se salvó por un pelito, realmente, se salvó por un pelito de esta situación que se planteó en el día de ayer en Puerto Pirata, enfrente de las islas, y que se viralizó por todos los sitios.
Bien, vuelvo a contacto con Javier. Te decíamos para despedirte, Javier, tu posición con respecto al tema Sí. adelantamiento del horario de cierre y el tema de no poder asentarse uno en un lugar público. ¿Cómo lo ves esta mirada? Bueno, en esto lo charlamos con algunos colegas concejales de Rosario de Cambiemos también y coincidimos en que por ahí no tiene demasiado lógica esto de establecer un cierre intempestivo a las 19:30. Primero porque termina amontonando un montón de gente en la misma hora que utiliza la calle para salir de su trabajo o que se moviliza por esa misma razón. Y por otra parte esto termina alentando las reuniones dentro de las viviendas, que es precisamente uno de los lugares donde mayor capacidad de contagio existe. Entonces nos da la sensación de que es una medida ante una situación que de pronto se desborda, pero que no termina de completar realmente su efectividad desde el punto de vista sanitario. Y en términos económicos produce un daño increíble, sobre todo en el sector gastronómico. Baigorria lo padece, pero tal vez no tanto porque no tiene una infraestructura gastronómica tan grande como la que tiene Rosario o otros centros urbanos. Así que creemos que habría que pegarle una especie de retoque, alguna revisión a eso. Hay que insistir con la responsabilidad personal y el cuidado personal. No tenemos otra salida hoy que no sea esa, porque la batalla final la estamos dando ahora y precisamente pasa por ahí. Restringir horarios y demás no va a ser demasiado efectivo y va a generar mayor rechazo todavía de parte de la gente. Gracias por atendernos, Javier. Gracias, un abrazo para todos ustedes, muy amables. El concejal de Cambiemos, Javier Minetti, hablando con nosotros sobre su proyecto de declarar área protegida natural, la zona de las islas, allí Los Mástiles, y en el final haciendo su posición con respecto al tema de este adelantamiento del cierre horario, 19:30, que dispuso el decreto del gobernador de la provincia, Omar Perotti, desde el viernes por la noche.